Después del triunfo liberal en la Guerra de Reforma, el país se encontraba en una precaria situación económica y social, y justo bajo este contexto, en el puerto de Veracruz se apostarían barcos de 3 potencias extranjeras y una de ellas buscaría algo más. Este es el segundo episodio de Las Tormentas de una Nación. Estás en Hablemos de Historia. Bienvenidos amigos al episodio 40 de Hablemos de Historia. Y a 40 recuerdo cuando 10 se me hacían demasiados, pero bueno, no solo es eso, sino que es el segundo episodio de Las Tormentas de una Nación, la serie sobre el México de mediados del siglo XIX, que afortunadamente ha sido de tu agrado. Y bien, no me enrollo más, ponte tus audífonos y comencemos. Una vez concluida la Guerra de Reforma, nuestro país experimentó una seria problemática en cuestión económica. Los gastos de la guerra impedían a México cubrir con la deuda externa que había contraído con los países de Inglaterra, Francia y España, razón por la cual el 17 de julio de 1861 el Congreso de la República emitió un decreto en el que declaró la suspensión de pagos de todas las deudas públicas, acción que reclamaron dichos países. Como respuesta a la suspensión temporal de pagos, el 31 de octubre de 1861, estos 3 países firmaron en la ciudad de Londres, Inglaterra, el convenio mediante el cual se estableció el envío de una expedición que ocuparía las principales fortalezas militares en costas mexicanas, y con ello cobrar la deuda a expensas del control aduanero. Realmente la suspensión de pagos fue solo el pretexto de una intervención en nuestro país, pues los conservadores que ya habían perdido la esperanza de recuperar el poder por sí mismos, habían recurrido a las cortes europeas en demanda de apoyo. De esta alianza tripartita, el primer país en llegar a litorales mexicanos fue España, cuyo desembarco se llevó a cabo el 8 de diciembre de 1861 en el puerto de Veracruz, con aproximadamente 6,000 soldados. Las tropas inglesas y francesas arribarían hasta un mes después de este hecho, el 6 y 7 de enero de 1862, respectivamente. Pero el caso de Francia sería uno particular. Como recordaremos, en el episodio anterior mencionamos a un tal Jean-Baptiste Jecker, el cual había hecho unos acuerdos económicos con Miguel Miramón, que a la postre causarían esto de lo que estamos hablando. Pues verán, esto es algo que no te mencionan en la escuela. Un par de hermanos suizos apellidados Jecker migraron a México en 1835, uno de ellos de nombre Jean-Baptiste. Así tuvieron la grandiosa idea de otorgar préstamos con réditos exorbitantes y por los que muchos gobiernos en el estado financiero crítico se embarcaron con deudas impagables. ¿Recuerdan que Miramón adquirió un préstamo de 15 millones y solo recibió 750,000? Pues el 29 de octubre de 1859, el Supremo Gobierno hace una emisión de bonos por un valor de 15 millones de pesos que quedarán certificados por la casa de los señores Jean-Baptiste Jecker y compañía. Paulatinamente, estos bonos fueron poco aceptados en el mercado, por lo que en 1860 Jecker se declaró en quiebra. Ya con Juárez en el poder, el presidente decidió anular dichos contratos, ya que fueron incumplidos en su momento, estaban más que caducados, no eran del todo específicos, y eliminó cualquier derecho y reconocimiento de dichos bonos en el mercado. Jecker demandó y logró conseguir el apoyo del gobierno francés, que se llevaría un 30% de lo recuperado, por lo que esto se promovió como una deuda directa con Francia. ¿Verdad que esto no te lo dijeron tus maestros en la escuela? Pero bueno, volviendo a Veracruz, el 19 de febrero de 1862 se firmaron los convenios de la soledad en la población del mismo nombre en el estado de Veracruz, entre el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno juarista, Manuel Doblado, y el representante de la Alianza Europea, el español Juan Prim, los cuales incluían puntos como el reconocimiento al gobierno de Juárez, el respeto a la independencia nacional por parte de las potencias y que se les daba la oportunidad de establecer sus cuarteles en Orizaba, Córdoba y Tehuacán durante las negociaciones debido al mal clima que azotaba el puerto. En caso de que las negociaciones fracasasen, tendrían que volver a este para que comenzasen las hostilidades. Solo España e Inglaterra comprendieron la situación económica mexicana y decidieron negociar de forma independiente, privilegiando a México con un triunfo diplomático para que pudiesen causar los esfuerzos hacia Francia, que no se había plegado a los acuerdos de la soledad. Evidentemente, los galos tenían otros planes, como el cobro a los ya mencionados bonos Jecker, el control total y absoluto de las aduanas, intervención directa en la política económica del país y finalmente imponer un gobierno monárquico con la intención de contrarrestar el creciente poder de los Estados Unidos. Sin embargo, un malentendido entre los representantes de las potencias, además de los indisimulados planes de la representación francesa, iniciaron las hostilidades con el gobierno de Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte.
siendo este el comienzo de la segunda intervención francesa. Al frente del ejército francés venía Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorenzés, quien partiría de Veracruz en dirección a Ciudad de México, pasando por Tehuacán y avanzando hacia el oeste. Para contrarrestar el avance francés, el gobierno de Juárez creó una unidad militar conocida como Ejército de Oriente, del cual estaba al mando primero el general José López Uraga y posteriormente otro de mis mexicanos favoritos, el coahuilense tejano Ignacio Zaragoza Seguín, quien hasta entonces fuese ministro de Guerra y Marina y veterano de las guerras de intervención estadounidense y de Reforma. El 19 de abril de 1862, el ya mencionado Juan Prim, jefe de las fuerzas españolas, escribiría a Zaragoza que al no ponerse de acuerdo los tres países, solo los españoles e ingleses aceptarían los términos que Juárez había propuesto en la Soledad y se reembarcarían camino a casa. Asimismo, puso una alerta a Zaragoza de que los franceses no habían aceptado esto, pues habían visto fallas en la negociación y que pronto exigirían el pago, pues se veían amenazados por Prusia y no tenían cómo solventar una guerra. Así que marcharían hacia la capital, supuestamente a cobrar la deuda, cosa que como ya vimos, evidentemente no sería así. Total, Latreille partió de Orizaba hacia el oeste. Había llegado a México dormido en los laureles de sus victorias en Solferino, Magenta, Argelia y Sebastopol. Además reflejaba una actitud de insolencia y subestimación. En una de sus cartas al mariscal Lanz escribe lo siguiente: somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y elevación de sentimientos que ruego vuestra excelencia se sirva decir al emperador que desde este momento, al mando de nuestros 6,000 valientes soldados, ya soy el amo de México. Juzgue usted mismo o misma tal nivel de soberbia, porque una cosa es tener al mejor ejército del mundo y otra cosa es ponerlo en México. Rápidamente, el gobierno mexicano revela a López Uranga del cargo de general en jefe del Ejército de Oriente por Ignacio Zaragoza, después de la ineficiencia mostrada al dirigirse a los límites de los estados de Puebla y Veracruz a fin de reconocer el avance francés, que ya entraba en combate con las guerrillas veracruzanas. Parte de este ejército se ve diezmado en el trágico accidente de la explosión de la colectura de diezmos de San Andrés, en el que mueren 1,322 soldados, pertenecientes a la Brigada de Oaxaca, que fueron enviados ahí por el general Ignacio Mejía, por lo cual Zaragoza jura batir a los franceses. El 22 de marzo ordena el fusilamiento de Manuel Robles Pezuela, anterior presidente por los conservadores y detenido en Tuxtepec, junto con algunos jefes conservadores que lograron escapar de las tropas del general José María Arteaga. Acusado de alta traición al buscar alianzas con los invasores, Pezuela se niega a creer que la sentencia será ejecutada, ya que piensa que al general Arteaga no le convendría darles un mártir a los conservadores. Sin embargo, palidece y su esperanza desaparece cuando se entera que la orden no es de él, sino del general Zaragoza. Fusilado Robles Pezuela en un costado de la iglesia de San Andrés Chalchicomula, mientras los conservadores reúnen tropas en número de 1,200 hombres cerca de Atlisco, iniciando la llamada batalla antidiplomática. Por otro lado, un contingente del Ejército de Oriente de 4,000 efectivos del general Zaragoza a la cabeza sale de la cañada de Ixtapa para cortarle el paso a los franceses. El 22 de abril, en las cumbres de Acultzingo, tiene lugar el primer encuentro bélico formal entre el Ejército de Oriente y el ejército francés. Zaragoza no pretende disputarle el paso, sino más bien foguear a sus soldados, muchos de ellos faltos de experiencia, y al mismo tiempo causarle algunas pérdidas al enemigo. Las águilas napoleónicas pierden 500 hombres, mientras las bajas mexicanas ascienden a medio centenar, entre ellos el general José María Arteaga, quien tras haber batido una columna francesa y llegado a 50 pasos de la reserva de Latreille, esta hizo fuego sobre la tropa mexicana y Arteaga cae del caballo, siendo herido en la pierna derecha que más tarde le será amputada. Así llegamos a mayo del 62, mes en el que se daría uno de los momentos más gloriosos de la historia de México. ¡Pelearemos por algo sagrado! ¡Por la patria! Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo. ¡Pero ustedes son los primeros hijos de México! ¡Nos quieren arrebatar la patria! ¡Soldados! Leo en su frente la victoria. ¡Tengan fe! ¡Y viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!
Asegurado el paso de Aculcingo el 2 de mayo de 1862, la columna principal del ejército francés salió de San Agustín del Palmar en Veracruz para cruzar la Sierra Madre Oriental y dirigirse hacia Puebla, paso obligado para llegar a la capital del país y que era además uno de los bastiones del Partido Conservador, donde esperaban ser recibidos con una lluvia de rosas, como le aseguró Saligny a Napoleón III en una carta. El 3 de mayo por la noche, el general Zaragoza arribó a Puebla, dejando en su retaguardia una brigada de caballería para hostigar a los invasores. Los efectivos del ejército de Oriente se organizaron por las calles desiertas de la ciudad, ya que la mayoría de la población era partidaria de la invasión. Zaragoza estableció su cuartel a unos cuantos metros de la línea de batalla, donde estableció el plan para la defensa de la plaza, que consistió en concentrar los pertrechos en el sur y oriente de la ciudad, esperando evitar que los franceses alcanzaran el área urbana de Puebla. El 4 de mayo, los exploradores mexicanos volvieron con noticias de que una columna de conservadores, al mando de Leonardo Márquez y José María Cobos, marchaban por la zona de Atlisco para unirse con las fuerzas del Atril en el ataque a Puebla. Zaragoza envió una brigada de 2,000 hombres bajo el mando de Tomás O'Joran y Antonio Carvajal con el fin de detenerlo, lo cual lograron. Aunque sus fuerzas habían disminuido, los mexicanos se prepararon para la defensa de Puebla. Contaban con 2 baterías de artillería de batalla y 2 de montaña, cubriendo los fuertes con 1,200 hombres y formando a otros 3,500 en 4 columnas de infantería con una batería de batalla y una brigada de caballería por el lado del camino a Amozoc. El ala derecha mexicana la cubrían las tropas de Oaxaca dirigidas por Porfirio Díaz. El centro de la línea lo ocuparon Felipe Berriozábal y Francisco Lamadrid con las tropas del Estado de México y San Luis Potosí. La izquierda se apoyó en el cerro de Acuellametepec, ubicado en el norte de la ciudad y en cuya cumbre se ubican los fuertes de Loreto y Guadalupe, con el general Miguel Negrete a la cabeza de la segunda división de infantería. La artillería sobrante la colocaron en los fortines y reductos dentro de Puebla, quedando al mando el general Santiago Tapia. A las 9:15 de la mañana del 5 de mayo, los franceses aparecieron en el horizonte, avanzando desde la cercana hacienda de Rementería, cruzando fuego con las guerrillas de caballería que se batían en retirada y que no se replegaron hasta que las líneas francesas estuvieron formadas y listas para avanzar. La batalla se inició en forma a las 11:15 de la mañana, anunciándose con un cañonazo desde el fuerte de Guadalupe y acompañado por los repiques de las campanas de la ciudad. En ese momento se dio una maniobra sorpresiva. La columna francesa que venía avanzando en el orden de oriente a poniente se dividió en 2. La primera, compuesta por aproximadamente 4,000 hombres y protegida con su artillería, dio un violento viraje hacia la derecha y se dirigió hacia los fuertes, mientras que la segunda columna, compuesta por el resto de la infantería, quedó como reserva. Los conservadores Almonte y Antonio de Haro y Tamariz, que acompañaban a los franceses, habían sugerido que el ataque se dirigiera a las inmediaciones del exconvento del Carmen, en el sur de la ciudad, tomando como antecedente lo que sucedió en el sitio durante la guerra con Estados Unidos. Atril, confiado en la superioridad de sus tropas, así como en el auxilio que esperaba del contingente de Márquez, desoyó el consejo y decidió concentrar el ataque en los fuertes, donde los mexicanos contaban con amplia ventaja. Zaragoza advirtió la maniobra y rápidamente replanteó su plan de batalla, movilizando las tropas hacia las faldas del cerro. El 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, bajo el mando del entonces coronel Juan Nepomuceno Méndez, fue el primer cuerpo del Ejército de Oriente en hacer frente a los franceses, al ubicarse en la línea comprendida entre los fuertes y rechazar su ataque. Zaragoza hizo avanzar a las fuerzas de Berriozábal a paso veloz entre las rocas, situándolas entre la hondada que separaba a Loreto de Guadalupe, mientras el general Antonio Álvarez con su brigada protegió el flanco izquierdo de los reductos. La línea de batalla mexicana formó un ángulo que se extendió desde Guadalupe hasta un sitio conocido como Plaza de Román, frente a las posiciones enemigas. Zaragoza dispuso que el general Lamadrid defendiera con las tropas potosinas y 2 piezas de artillería el camino que conectaba de la ciudad con la garita de Amozoc. La derecha de la línea de batalla mexicana la cerró Porfirio Díaz con la división de Oaxaca, auxiliado por los escuadrones de lanceros de Toluca y Oaxaca. Los franceses continuaron su avance, colocando sus baterías frente a Guadalupe, al tiempo que devolvían el fuego mexicano proveniente de esa posición. En ese momento los suavos, el regimiento de élite francés, iniciaron su ascenso por el cerro hacia Guadalupe, perdiéndose de la vista de los fusileros mexicanos. De repente aparecieron disparando frente a la fortificación. Sin embargo, el fuego lanzado por los mexicanos los detuvo en seco. En ese instante los soldados de Berriozábal los recibieron con sus bayonetas, por lo que tuvieron que retirarse en buen orden hasta ponerse fuera de tiro. Sin embargo, se repusieron rápidamente y se lanzaron de nuevo intentando tomar el fuerte. Los franceses, apoyados por el 1er y 2º Regimiento de Infantería de Marina, se abalanzaron sobre el resto de la línea mexicana, siendo recibidos con la bayoneta. La columna francesa fue rechazada en Guadalupe y Loreto,
siendo igualmente repelidos los ataques de otras columnas francesas desplegadas. En ese momento, el coronel mexicano José Rojo avisó a Antonio Álvarez que era tiempo de que la caballería mexicana entrase en acción para alcanzar una victoria completa. Ordenó a los carabineros de Pachuca cargar sobre los restos de la columna, disparando a sus carabinas y lanzando mandobles de sable sobre los franceses, siendo totalmente rechazados. A las 2:30 de la tarde, cuando se empezaba a perfilar una victoria para los mexicanos, Latreille se dispuso a lanzar el último asalto, dirigiendo a los cazadores de Vincennes y el regimiento de Zuavos hacia Guadalupe, mientras ponía en marcha una segunda columna de ataque compuesto de los restos de los cuerpos de línea, excepto el 99, el cual quedó de reserva en el campamento francés, para atacar por la derecha de la línea de batalla mexicana. Ante esta situación, salieron a su encuentro los zapadores de San Luis Potosí, al mando del general Lamadrid, librándose un terrible combate a bayoneta. Una casa situada en la falda del cerro fue el objetivo. Los franceses la tomaron y se guarecieron en ella, siendo desalojados por los zapadores. La recobraron y de nuevo fueron expulsados por las tropas de Lamadrid. Un cabo mexicano de apellido Palomino se mezcló entre los Zuavos y se batió con ellos cuerpo a cuerpo, posesionándose de su estandarte como botín de guerra al caer muerto el portador del mismo. Este momento significó un golpe anímico a favor de los defensores. Ya entrada la tarde cayó un aguacero sobre el campo, lo cual dificultó el avance de las tropas francesas. Zaragoza dispuso que el batallón Reforma de San Luis Potosí saliera en auxilio de los fuertes. En Loreto había un cañón de 68 libras que causaba enormes estragos en las líneas francesas. Los Zuavos hicieron una carga de infantería desesperada para apoderarse de esa pieza. El artillero mexicano, sorprendido por la rapidez de los franceses, tenía en sus manos la bala de cañón que no alcanzó a colocar en la boca de fuego. Un Zuavo apareció frente a él, y tras este, el resto del cuerpo, que una vez apoderados de ese fortín, levantarían la moral francesa y podría perderse la victoria conseguida. El artillero arrojó la bala al soldado francés, que herido mortalmente por el golpe en la cabeza, rodó al foso del parapeto. Luego de que este asalto fue rechazado, los franceses retrocedieron siendo perseguidos por el batallón Reforma. Cuando la segunda columna llegó al fuerte de Guadalupe, protegida por una línea de tiradores, Porfirio Díaz acudió en auxilio a los rifleros de San Luis Potosí, que estaban a punto de ser rodeados. Movió en columna al batallón guerrero a las órdenes del coronel Jiménez y le ganó el terreno a los franceses. Para apoyar, envió al resto de las tropas de Oaxaca con los coroneles Espinosa y Loaesa a la cabeza, con lo que se logró expulsar al enemigo de las cercanías. El éxito alentó a Díaz, que destacó al batallón Morelos con 2 piezas de artillería a la izquierda, mientras por la derecha los rifleros de San Luis Potosí se reponían de la pelea, antecedidos por una carga de los lanceros de Oaxaca, trabándose un combate cuerpo a cuerpo que hizo retroceder a los atacantes. En aquel momento, luego de ser repelidos por última vez, los efectivos franceses empezaron a huir completamente dispersados. Se replegaron a la hacienda Los Álamos para finalmente retirarse hacia Amozoc. Mientras se libraba la batalla, en Palacio Nacional y en Ciudad de México en general, se vivía un ambiente de tensa espera. Lo último que se sabía de Puebla era el telegrama enviado por Zaragoza hacia las 12:30 del día, en el que avisaba que el fuego de artillería de ambos lados había iniciado. Luego, silencio. Ante la incertidumbre, el gobierno había hecho salir precipitadamente al general Florencio Antillón al mando de los batallones de Guanajuato, quedando como guardianes de la capital solo 2,000 hombres del regimiento de coraceros capitalinos y algunos centenares de milicianos pobremente armados. Si las tropas guanajuatenses se perdían, la capital quedaría desprotegida. A las 4:15 de la tarde, finalmente se recibieron noticias. Sobre el campo, a las 2:30, 2 horas y media, nos hemos batido. El enemigo ha arrojado multitud de granadas. Sus columnas sobre el cerro de Guadalupe y Loreto han sido rechazadas, y seguramente atacó con 4,000 hombres. Todo su impulso fue sobre el cerro. En este momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre ellas. Comienza un fuerte aguacero. Ignacio Zaragoza. Zaragoza envió más tarde otro telegrama en el que dijo que los franceses habían iniciado la retirada hacia Amozoc, pero sin mencionar el resultado final de la batalla. Finalmente, a las 5:49 de la tarde, se recibió otro parte, dirigido al ministro de Guerra, que causó júbilo y un gran alivio en Palacio Nacional. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. 2 horas después de haber sido remitido el parte anterior en la Secretaría de Guerra, el presidente de la República recibiría el siguiente. Señor presidente, estoy muy contento con el comportamiento de mis generales y soldados. Todos se han portado bien. Los franceses han llevado una elección muy severa, pero en obsequio de la verdad diré que se han batido como bravos, muriendo una gran parte de ellos en los fosos de las trincheras de Guadalupe. Sea para bien, señor presidente, deseo que nuestra querida patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada de todas las naciones. Ignacio Zaragoza.
Lamentablemente, el 5 de septiembre de 1862, todavía acuartelado en Puebla, el general Zaragoza contrajo tifo y falleció 3 días después. Lo sustituyó al mando del Ejército de Oriente el general Jesús González Ortega, quien se encargaría de la defensa de la ciudad, ya que se esperaba el regreso de los franceses, reagrupados y con refuerzos, lo cual sucedió en marzo del siguiente año en el conocido como Sitio de Puebla, cayendo finalmente la ciudad en manos francesas. Aunque antes de la caída de Puebla, los invasores tuvieron otro revés en la ahora casi olvidada Batalla de Camarón en Veracruz. Verán, después de la derrota en la Angelópolis, el ejército francés, como ya dijimos, sitió la ciudad y estableció rutas de abastecimiento desde el Golfo para poder reabastecer sus tropas para un posterior ataque. Dentro de los refuerzos que recibió el derrotado ejército francés fue la Legión Extranjera, un cuerpo militar conformado por voluntarios de distintas nacionalidades que en su mayoría eran mercenarios, buscafortunas, aventureros y militares veteranos. Sin embargo, al mismo tiempo, un grupo de guerrilleros mexicanos que patrullaban la zona del puerto de Veracruz al mando del general Francisco de Paula Milán vigilaron de cerca los movimientos de ese grupo de franceses y atacaron al convoy de legionarios, obligándolos a buscar refugio para repeler el ataque. Algunas fuentes indican que la guerrilla mexicana estaba compuesta por 600 soldados. Sin embargo, cabe considerar que no todos estaban armados, ni mucho menos contaban con la preparación y experiencia de los franceses forjados en campañas en África y Asia. El lugar de la batalla fue la Hacienda de la Trinidad, ubicada en el actual pueblo de Camarón de Tejeda. Ahí, en el casco casi derruido, los franceses se dispusieron a dar batalla en un feroz enfrentamiento, y entrada la mañana del 30 de abril, franceses y mexicanos intercambiaron disparos durante horas y al tomar en cuenta la superioridad numérica, en un acto de alta honorabilidad militar, el general Milán ofreció la rendición a los legionarios en más de una ocasión. No obstante, los franceses se negaron, lo que obligó a llevar a cabo una feroz batalla en la que perdieron la vida los 60 franceses, incluido el capitán Danjou, quien con su muerte se convirtió en un héroe nacional y su mano de madera, fruto de un accidente donde perdió esta extremidad, hoy es una reliquia dentro de la Legión Extranjera. Tanto los gestos humanitarios de los mexicanos y la entrega de los franceses fue reconocida en los informes de guerra de ambos bandos. Esta batalla se ha convertido en todo un símbolo de heroísmo para los legionarios, quienes hasta el día de hoy visitan el pueblo de Camarón cada año y rinden homenaje a los caídos en el mausoleo que se encuentra en la población. Las bajas fueron significativas. De toda la compañía, la mitad murieron o fueron heridos de gravedad. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Huatusco y Jalapa, donde recibieron asistencia médica. 3 meses después de la batalla se produjo el primer intercambio de prisioneros en los que fueron liberados 8 franceses a cambio de 200 mexicanos. Por decreto del 4 de octubre de 1863, el ministro de Guerra francés, el general Randon, ordenó que el nombre de Camarón estuviese inscrito en la bandera del regimiento de la Legión Extranjera. El 30 de abril, durante todos los años, el gobierno francés celebra ceremonias en memoria de los caídos con un desfile militar. A estas ceremonias suelen asistir representantes del ejército francés y veteranos jubilados de la Legión Extranjera. Pero volviendo a Puebla, el sitio llegó a su fin el 17 de mayo cuando el general Forey ocupó la plaza central, aunque no entró a la ciudad hasta el 19 de mayo. Los generales González Ortega, Mariano Escobedo y Miguel Negrete fueron enviados prisioneros a Francia, pero lograron escapar en el trayecto. Después de la caída de Puebla, Juárez ordenó llevarse los archivos de gobierno, a fin de facilitar la marcha de los negocios públicos donde quiera que se estableciese la capital provisional. Era conveniente crear la impresión de una retirada estratégica, no de una fuga. La caravana de la República abandonó la Ciudad de México el 31 de mayo de 1863. Ese mismo día, el Congreso le dio al presidente un nuevo voto de confianza, cerró sus sesiones y se disolvió. Al frente marchaba una descubierta de caballejos, y tras ella un carruaje cenizo que ocupaban Juárez y su familia, y que rodaba lentamente para no incomodar a doña Margarita Maza de Juárez, embarazada otra vez. Enseguida venían los coches de los miembros del gabinete y de los amigos de siempre, como el administrador de correos Guillermo Prieto y el diputado y magistrado de la Suprema Corte Manuel Ruiz, con varias docenas de colegas legisladores y magistrados, cientos de burócratas anónimos deseosos de hacer méritos y al final un piquete de infantería y medio centenar de hombres y una infinidad de soldaderas con sus niños. El ejército francés entró a la Ciudad de México el 10 de junio y un mes después, el 10 de julio, la Asamblea de Notables convocada por el general Forey dio lectura al dictamen de las siguientes proposiciones. La nación mexicana adopta por forma de gobierno la monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico. Que el soberano tomará el título de emperador de México.
que la corona imperial sería ofrecida al príncipe Fernando Maximiliano, archiduque de Austria, para sí y sus descendientes, que en el caso que por circunstancias de prever no llegase a tomar posesión del trono, la nación mexicana se remitiría a la benevolencia del emperador de los franceses, para que le indicase otro príncipe católico. De esta forma, un extranjero sería designado como dirigente de todos los asuntos nacionales y el poder ejecutivo. Se denominaría Regencia del Imperio Mexicano. La intervención francesa parecía haber triunfado, a pesar de la gallardía de los defensores mexicanos. La presidencia juarista estaba errante por el inmenso territorio nacional y faltaba poco para que una última tormenta llegara desde Austria. Pero mientras exista tierra mexicana, existe esperanza. Esto todavía no termina. Y cito para finalizar una vez más a Guillermo Prieto. Si se toma un fuerte, quedarán los otros fuertes. Después quedarán las torres de las iglesias, los patios, los cementerios, los claustros, las celdas. En cada pieza se hace un castillo, en cada puerta una muralla. Después todas las aldeas. Si esto se perdiera, las cavernas, las montañas. Y cuando todo se haya perdido, tendremos todavía por patria las tumbas y por sudario nuestra divina bandera, hecha jirones. Y así es como terminamos el episodio 40 de Hablemos de Historia, amigos, y parte 2 de las tormentas de una nación. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo, y me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcasts o en YouTube. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. De la misma manera, me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo. Así que muchas, pero muchas gracias, sensual e histórico escucha. Y ahora sí, es momento de despedirnos, amigos. Ya saben que yo soy Alex Martínez. Síguenos en Instagram como @HablemosPodcast, podcast con doble T, y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia y cuidar el planeta. Esto fue palabra de Ignacio Zaragoza. Hoy quiero vivir.